Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome, bienvenidos a el único podcast dedicado a la teoría y la práctica de traducción en Colombia. Bienvenidos a Traductología, les habla Marcel Forigua desde el barrio de Teusaquillo. Ayer era 5 de diciembre, estábamos visitando a la mamá, pero había mucho ruido y entonces en la grabación que hicimos había pues entonces el señor con el megáfono en la calle, el perro ladrando, se escuchaba pues el encendedor así prendiéndose, entonces pues eso muy maluco. Así que con perdón vamos a hacer de nuevo la transmisión que les prometimos sobre la lectura del artículo número 4, del cuarto artículo que hemos traducido para la monografía. Recordemos que lo que hicimos para la tesis fue traducir 4 artículos sobre mitología romana de la Wikipedia, sí, que están escritos, que están originalmente pues en idioma alemán, no están concebidos para los espacios de habla de habla hispana, no están concebidos para Colombia, sino están concebidos para los espacios europeos, para Alemania, para Austria, para Suiza, en fin. Entonces hicimos una versión de esos textos al español y recordemos que esos textos eran el artículo que se llamaba Jano, el templo de Jano, el arco de Jano y el artículo correspondiente al mes de enero. Bueno, habíamos dicho que la transmisión la íbamos a hacer el 5 de diciembre, pero bueno, el día de ayer estábamos por allá visitando a la mamá y había mucho ruido en el lugar donde hicimos la grabación, entonces se escuchaba el perro de fondo, el señor con el megáfono, se escuchaban pues casi los encendedores prendiéndose, entonces bueno, muy maluco. Vamos a intentar hacer esto otra vez y vamos a organizarnos, estamos muy contentos porque estamos en nuestro nuevo hogar, el que va a ser nuestro nuevo hogar por los próximos meses. Así que, pues bueno, vamos a hacer la transmisión desde aquí, desde el barrio de Teusaquillo. Vamos a leer la parte de mi tesis que he titulado ¿Para qué traducir? Es un párrafo, hace parte de mi tesis, lo he titulado así, se llama ¿Para qué traducir? Y dice: antes de empezar a analizar las traducciones propuestas, se presenta adecuado explicar el propósito de nuestra labor. Hurtado relaciona la obra Language Learning Strategies de la profesora estadounidense Rebecca Oxford y dice: tal vez la clasificación de estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras más completa es la de Oxford. Oxford distingue entre estrategias directas y estrategias indirectas. Las estrategias directas están relacionadas con la lengua extranjera, ya que suponen el procesamiento de elementos lingüísticos. Pueden ser estrategias de memoria, creación de imágenes mentales, técnicas de memorización, pueden ser cognitivas, deducción, traducción, análisis. Eso lo que quiere decir es que para Oxford la traducción es una estrategia directa de aprendizaje de lenguas extranjeras, una estrategia cognitiva y directa de aprendizaje de lenguas extranjeras. Así que, bueno, otras clasificaciones son, por ejemplo, de compensación, estrategias de compensación para solucionar problemas comunicativos en la recepción y producción de mensajes, por ejemplo, acuñaciones léxicas, perífrasis, mímica, en fin, ahí en ese párrafo que está citando Hurtado nos están diciendo que para la profesora Oxford, la traducción, o sea, ya en el año de 1990 la profesora Oxford decía eso, que el acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras y es estrategia directa porque implica que uno está manipulando la lengua extranjera. Del párrafo anterior se puede desprender que para Oxford la traducción es una estrategia cognitiva y directa de aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que tiene la función de motivar al aprendiz a manipular y transformar la lengua meta. Para la autora, las estrategias cognitivas pueden dividirse en 4 grupos: prácticas de recepción y emisión, analíticas y racionales, y de organización. La acción de traducir se enmarca en las estrategias cognitivas de tipo analítico y racional y se define de la siguiente manera: convertir una expresión de la lengua extranjera en la lengua materna en varios niveles, desde palabras o frases, pasando por textos completos
o convertir la lengua materna en la lengua extranjera utilizando una lengua como la base para entender y producir la otra. Es la página 46 del libro de Oxford que se llama Estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras, que muchos profesores de la Universidad Nacional no han leído. Por un lado, estamos de acuerdo con Hurtado y Oxford. Una estrategia directa para aprender lenguas extranjeras es la acción de traducir. Incluso Otero, Bolaños sugieren en sus escritos la idea de los límites de la traducción si hacemos uso de otra dualidad, como Hano, ¿cierto? Las metáforas de la traducibilidad y la intraducibilidad son adecuadas para pensar en las limitaciones de la traducción para la enseñanza de lenguas. Piénsese en las autóctonas modal partikel del idioma alemán, por ejemplo. Eso cómo se traduce, a ver, las modal partikel, ya, mal, halt, eben, todo eso. Bueno, eso cómo es en español. Sin embargo, consideramos que a pesar de las objeciones contra la traducción como estrategia de aprendizaje de lenguas, los docentes colombianos de idiomas no pueden darse el lujo de desacreditar el uso de ejercicios de traducción en sus clases, donde resulta clara la intervención de los dos idiomas en cuestión, en nuestro caso el español colombiano con todas sus variaciones y el alemán estándar, o como se conoce comúnmente, Hochdeutsch. Esta sería nuestra primera razón para traducir. Traducimos porque es una acción legítima y válida de la cual se pueden valer el aprendiz y el docente de alemán para aprender y enseñar la lengua extranjera. Por otro lado, deseo insistir en la dualidad mencionada al principio. Se sabe mucho o se sabe muy poco sobre traducción. Los investigadores expertos y traductores profesionales leen autores, aplican conceptos y expanden su rango de conocimientos a la vez que van dictando conferencias, publican artículos científicos. Los no expertos, lo que la lengua alemana llama Laien, ignoran todos estos esfuerzos dispuestos por los investigadores, aun cuando se interesan por el tema. En nuestro rol de estudiante de lenguas extranjeras se nos presenta inadecuado considerarnos como expertos o profesionales y estaríamos más cerca del rol de inexperto. En nuestro caso, la inexperiencia se hace tangible en el hecho del desconocimiento de gran parte de la literatura escrita sobre la traducción. No se puede afirmar que a la fecha la producción académica sobre la traductología sea menor. Recordemos que Delisle en la traducción que hizo la Universidad de Antioquia en el año 2005 tenía la intención de escribir una historia de la traducción que abarcara 25 siglos y todas las lenguas de todos los continentes. Benuti publica, de hecho, una historia de la traducción, pero está restringida al par de idiomas inglés e italiano, inglés y francés, y además, sin hacer justicia a la idea de Delisle, tan solo logra abarcar un par de siglos. Si nos dirigimos a la biblioteca del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional en Bogotá, encontraremos de hecho poca literatura sobre los estudios de traducción, lo cual no quiere decir que la producción académica sobre el tema sea escasa, solo quiere decir que faltan más recursos bibliográficos. Sin embargo, solo para el caso de los autores anglosajones encontraríamos obras con títulos como Teaching and Research in Translation, The Role of Translation in Foreign Language Teaching, Manual de Traducción, Translation Changes Everything, Theories of Translation, The Craft of Translation, Routledge, Encyclopedia of Translation Studies, und so weiter und so fort. Los años de publicación de estos textos son relativamente recientes, 2001, 2006, 2013, 2011, algunos pues son del siglo anterior. Esto indica que al menos en la anglósfera, The Anglosphere, ¿ok? Se siguen publicando textos y manuales sobre cómo traducir bien, cómo enseñar a traducir o cómo enseñar a investigar sobre traducir. El docente que desacredita la traducción como una estrategia útil de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras ignora las disposiciones de los autores mencionados en nuestra monografía y pone en evidencia su quehacer. Un docente de idiomas que no traduce y no se informa sobre traducir dejaría mucho que desear a nuestro juicio. Ahora imaginemos otros espacios que hablan otras lenguas como los espacios germanos, franceses, portugueses, las lenguas asiáticas, las lenguas eslavas. En esos espacios también existen autores e investigadores con la empresa de legitimar el acto de traducir como una actividad disciplinar y científica, y al mismo tiempo estos se presentan como desconocidos ante nosotros.
porque no sabemos esos idiomas, no sabemos chino, ni japonés, ni sabemos ruso, ni sabemos portugués, ni sabemos francés, a ver los traductólogos de esas lenguas, a ver qué están escribiendo, no lo sabemos. Por mencionar solo un ejemplo de eso, el investigador Anthony Pym, el calvito, recientemente publicó en su canal de YouTube un par de entrevistas con los traductores japoneses Kaio Matsushita y Masaru Yamada. La señora Masaru Yamada es una traductora de prensa, digamos, traduce noticias para portales, una tarea muy interesante. Valdría la pena colaborar con estudiantes de lengua inglesa para que nos provean de una subtitulación en español de estas entrevistas con estos japoneses, pues que son contenidos relevantes para todos nosotros. En fin, creemos que la tarea del estudiante de lenguas extranjeras y de traducción es sumergirse en la vasta literatura que se ha escrito sobre el objeto de estudio e intentar aplicar en sus actividades diarias las nociones aprendidas. Esa sería nuestra segunda razón de ser. Traducimos porque queremos aplicar de forma práctica y concreta algunas nociones sobre la traducción que han sido adquiridas en el transcurso del programa académico y en la revisión de la literatura especializada. Por último, justificamos la elección de los artículos y su fuente sujeta a debates. Atención a esto, no son escasos los autores que mencionan el mundo o el nuevo mundo de Internet. O sea, yo aquí haciéndoles un podcast, imagínense, en alemán es posible leer artículos de prensa donde se usa el vocablo Das Neuland para referirse al Internet en una clara alusión al nuevo mundo o al encuentro entre las culturas europeas y americanas. Pues es la misma metáfora de ellos, que se encuentran un nuevo mundo. Bueno, en fin, el Internet es el nuevo mundo de esta época. Siguiendo la metáfora, Internet es un nuevo mundo por descubrir, aun cuando parezca que siempre hemos estado conectados a él y ya sepamos de qué se trata. En muchos sentidos, el fenómeno de esta época que llamamos Internet resulta desconocido ante los usuarios. Según Diana Uribe, en su libro Revoluciones de hace 2 años, del año 2020, Wikipedia comenzó en el año 2001, menos de 10 años después de que se creara la red en 1993. Desde entonces es un ejemplo exitoso de colaboración que encarna uno de los grandes sueños de la ilustración, la difusión gratuita y generalizada del conocimiento humano. Aunque en algunos artículos tiene un formato informativo que muchas veces puede ser superficial, la enciclopedia se sostiene gracias a la contribución, corrección y verificación de usuarios voluntarios. Por amor al conocimiento, porque saben, porque pueden, personas comunes y corrientes dedican su tiempo a corregir, editar y mejorar la información de cada página. El sistema de Wikipedia también creó los hipervínculos para entrelazar temas, que es una bella metáfora de la interconexión del conocimiento. Nada está aislado y cada enlace puede llevar a quien busca y lee a otro tema y a otro y a otro y así de manera indefinida. Wikipedia encarna una dinámica que se sale de las lógicas de la fábrica y la administración industrial. Organizar personas para crear una enciclopedia que reúna virtualmente todo el conocimiento humano sería una tarea titánica y costosa. Eso no lo ha podido hacer todavía el Internet, les quiero decir. Recordemos que la misma enciclopedia fue un proyecto de décadas y evidentemente incompleto. El Internet también es otro proyecto incompleto, pero ante esta lógica aparece la colaboración desinteresada, que con Wikipedia se ha demostrado que es posible y que de hecho ha creado un proceso de construcción de conocimiento en tiempo real. A continuación se explica una de las funciones de la enciclopedia en línea Wikipedia. La enciclopedia Wikipedia tiene la función de cambiar el idioma del artículo. Entre comillas, cambiar el idioma. En la página se encuentra un botón que dice Languages, ¿ok? Y allí podemos seleccionar la lengua de preferencia. Por ejemplo, una persona lee un artículo en español y para verlo en alemán le da clic al botón que dice alemán. No obstante, ese clic, ese cambio no es una traducción. No sucede que el material textual que el usuario acaba de leer en español sea el mismo que va a leer en la lengua seleccionada. Ya que la Wikipedia se hace con la colaboración de los usuarios de Internet, se sube solamente la información que esté disponible en los respectivos idiomas. Por lo tanto, si yo estoy leyendo un artículo sobre la mitología romana en español y deseo ver ese mismo artículo en alemán,
pueda encontrar no solamente información diferente, sino incluso información complementaria, información contradictoria. Es posible que encuentre más información, más detallada en una lengua que en la otra. En fin, esta es la tercera y más importante razón para traducir los artículos informativos sobre Hanno del alemán al español. Contienen mayor información en lengua alemana y ya que no existe una versión en español de esta información, queremos proponer nuestra propia traducción para la hispanosfera y para los estudiantes de lenguas extranjeras de nuestra nación. Nos parece un ejercicio del mayor interés para el estudiante de alemán de la Universidad Nacional de Colombia el hecho de trabajar con un texto concebido originalmente para los espacios de habla alemana e intentar hacer un esbozo de su propia traducción para el público hispanohablante del cual proviene. Los resultados finales pueden ser naturalmente publicados en la enciclopedia en línea, permitiendo así a otros usuarios, lectores, acercarse a nuevas lecturas, a nuevas interpretaciones mediante nuestro trabajo. Y creemos que es esto lo que la traductora feminista Sherry Simon, a quien vimos hace poco, consignada en Bolaños, denomina contribuir al debate cultural y a la creación de nuevas líneas de comunicación. Bueno, entonces ese es el texto que se llama ¿Para qué traducir? Ahí ya les di 3 razones para estar haciendo este trabajo tan impresionante, así que bueno, no siendo más, vamos a hacer la lectura de el artículo de enero y terminamos. Así que enero, ¿ok? Enero en latín, mensis januarius, en partes del territorio del Alto Alemán Superior, Januar, y en Austria y Tirol del Sur, exclusivamente Jena, es el primer mes del año del calendario gregoriano y juliano. Tiene 31 días. Algunas denominaciones más antiguas son Hartung, Hartmonat, Schneemonat, Eismond, Wintermonat, Volksmonat. Recibe su nombre por el dios romano Hanno, quien es representado con 2 caras. Se le considera como el dios de los comienzos y los finales. Imagínese uno finalizando la tesis, finalizando la carrera, finalizando el semestre, hablando del mito romano de Hanno, a quien se le consideraba el dios de los comienzos y los finales, de las entradas y las salidas, las puertas y los portales. En el año de gobierno romano, enero era originalmente el 11º mes y tenía 29 días. Con el cambio de fecha del año nuevo, del 1 de marzo al 1 de enero, en el año 153 a.C., enero pasó a ser el primer mes del calendario. Después de la reforma al calendario del César, tuvo lugar una prolongación del mes a 31 días en el calendario juliano mediante la inserción de 2 días adicionales en el año 45 a.C. Bajo el reinado del emperador Cómodo se le cambió el nombre por Amazonio. Sin embargo, después de la muerte de Cómodo recibió su antiguo nombre de nuevo. Ese emperador Cómodo es el mismo que aparece en Gladiador, que lo hace Joaquin Phoenix, ¿right? Bueno, desde entonces el mes de enero siempre empieza con el mismo día de la semana que el mes de mayo del año anterior. Además, en años bisiestos comienza con el mismo día de la semana que los meses de abril y julio del mismo año. De lo contrario, comienza con el mismo día del mes de octubre. La primera semana del calendario de Año Nuevo se determina en función del 1 de enero. Si cae entre lunes y jueves, hará parte de la primera semana del calendario de Año Nuevo, ya que esta semana tiene por lo menos 4 días en el año, que comienza. Esto quiere decir que el 4 de enero siempre quedará en la primera semana del calendario. Jena. Las formas alemanas Jenare y Jena ya habían sido tomadas de la variante Jenarius del latín tardío en tiempos del alto alemán medio, a la cual también se remontan el término español enero, el término italiano gennaio, el término francés janvier, mientras que en alemán Januar es un préstamo erudito del siglo XVIII del latín clásico, mensis januarius. En el siglo XIX el término Jena era de uso frecuente junto a Januar, incluso en el lejano territorio alemánico del norte de Würzburg, como lo atestiguan numerosas publicaciones oficiales. De esta manera, en la Intelligenzblatt für das Großherzogtum de Würzburgo se hablaba en 1817 de que el próximo lunes 20 de enero, entre paréntesis, Jena,
A umlaut doble N R, ¿cierto? A las 2 p.m. se podrá regatear cereales en la alcaldía de Würzburgo. 20 de enero como la oreja de Van Gogh. Posteriormente, la palabra Janua reemplazó la palabra Jena en el norte del espacio de habla germana y finalmente se impuso por todas partes. Incluso en el sur, en Baviera y en Suiza no se tiende a usar con frecuencia el término Jena en su forma escrita. En otras partes del territorio de habla alemánica, por ejemplo en Austria o Tirol del Sur, por el contrario, el término Jena es la denominación de uso común para el primer mes del año, tanto para el lenguaje escrito y coloquial como para el lenguaje normativo del diccionario austriaco ÖVB. Por otro lado, el uso del término Feba para el segundo mes del año se vuelve cada vez menos frecuente. Contrarios al uso lingüístico común en Austria, algunos conferencistas austriacos reemplazan la palabra Jena por Janua por respeto a todo el espacio de habla alemana y a su mercado editorial. En Austria, la palabra Janua no se usa con frecuencia. Días festivos. Por ley, el primer día del año es un día festivo en todos los países germanoparlantes. En Baden-Württemberg, Baviera, Sajonia-Anhalt, en toda Austria, en algunos cantones suizos, se reconoce el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero, como un día festivo, es decir, de descanso. En otras partes de Suiza, el día de Bertoldo es el mismo nombre de Bertolt Brecht, ¿cierto? A quien citamos cuando hablamos de Tobón, que hablaba de que decía que quién era más ladrón, el que robaba un banco o el que lo funda. Y dijimos que el profesor Tobón pues tiene esa traducción ahí, pero bueno, esa traducción de Tobón, de Bertolt Brecht, está un poco alejada de lo que dice el original. Pero bueno, en fin, es el nombre de Bertoldo, una figura que se llama Bertoldo en los espacios alemanes, una cosa que se llama el Día de Bertoldo. En algunas partes de Suiza se celebra el 2 de enero, el Día de Bertoldo, y es un día de descanso. Clima. En el norte del trópico de Cáncer, es decir, en Europa, Norteamérica y la mayor parte del Asia, enero es el mes más frío del año y del invierno del norte. Únicamente en zonas con climas muy marítimos como Heligoland, la costa oeste de Irlanda y la costa atlántica de España, el mes más frío es febrero. En zonas de climas extremadamente continentales, como por ejemplo partes de Siberia, el mes más frío es diciembre. Clima en Alemania. El mes de enero, salvo en el archipiélago de Heligoland, el mes más frío, el mes de enero es, salvo en el archipiélago de Heligoland, el mes más frío en Alemania. Sobre todo en la segunda mitad del mes se registran con frecuencia las temperaturas más bajas. La temperatura promedio es de menos 6 grados centígrados. En la noche las temperaturas pueden bajar por lo regular hasta menos 10 grados centígrados, sobre todo en el este y el sur, así como en las zonas de la cordillera media. Allí el termómetro no suele sobrepasar el punto de congelación durante el día. Por el contrario, en el noroeste y a lo largo del río Rin, el clima es comparativamente más templado. Existen numerosos proverbios campesinos para el mes de enero que tienen que ver con el clima del resto del año y su respectiva cosecha. Y Shakira dice: te conocí un día de enero y ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas, ya vas a ver cómo va la misma vida a decantar la sal que sobra en el mar. Así que esa fue la lectura del artículo titulado Januar en alemán y nuestra traducción en español, naturalmente, enero. En el mes de diciembre nos vamos acercando al mes de enero, al final del año, a lo que los alemanes llaman el Silvestre. Ya casi llega la hora de decirnos, de desearnos una buena deslizada en el año nuevo, porque así es como decimos eso en alemán. Decimos einen guten Rutsch. Rutsch con artículo masculino es la palabra alemana para desliz. Tiene que ver con el verbo rutschen, que es deslizar. Entonces los alemanes se saludan así a final de año. Ellos dicen einen guten Rutsch ins Neujahr. Así que bueno, eso ya casi no lo vamos a tener que decir. A propósito del mes de enero, a propósito de los comienzos, a propósito de los finales, a propósito de que tenemos trabajo, a propósito de que esta noche ya tenemos camello de nuevo
con los estudiantes de alemán, un nuevo grupo de estudiantes del nivel de A1 que hasta ahora comienzan su aprendizaje, que hasta ahora empiezan a interactuar conmigo para que yo les enseñe las palabras del idioma de Lutero, las palabras del idioma de Goethe, las palabras del idioma de Rammstein, las palabras del idioma de Angela Merkel y un montón de personajes que hablan este idioma que intentamos aprender, que es el idioma alemán, del cual hemos hecho unas traducciones al español como proyecto de tesis para aspirar al título de filólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Así que eso es todo, señores y señores. Vamos a hacer un último especial este año que será los países que me escuchan. Vamos a hacer el recuento de cuántos países se han sumado a la audiencia del único podcast colombiano dedicado a la teoría y de la práctica de traducción. Vamos a ver cuántos países más escuchan traductología y bueno, esperen eso. Así que muchas gracias por la atención. Recuerden que se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla inglesa, los espacios de habla francesa, los espacios de habla alemana, los espacios del hablar bogotano de Marcel, los espacios de los diccionarios de alemán de la profesora Camille Paglia, de Diana Uribe, los espacios de Bolaño, Sotero, Naida, las equivalencias formales, las equivalencias dinámicas, la reflexión sobre el lenguaje en nuestras vidas, la reflexión sobre la estrategia puntual de aprendizaje de lenguas extranjeras, la quinta habilidad del lenguaje, el mero acto de traducir.